ha tenido lugar la clasificación al sprint del Gran Premio de Austria 2022 y ha sido lo que suele ser una clasificación al sprint. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al resumen a esta clasificación al sprint del Gran Premio de Austria, una clasificación al sprint que suele ser lo que siempre ocurre en estas clasificaciones al sprint, por lo que a mí en general no me gusta este formato, daría para hablar, incluso a lo mejor me planteo hacer esta tarde un vídeo hablando de clasificación al sprint, porque no, en realidad no me está gustando este formato. Me gusta mucho, como comenté en la previa, que el viernes haya acción en sí, pero creo que este formato sigue siendo muy mejorable. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final la primera vuelta, la segunda vuelta, hemos tenido, a lo mejor podemos llegar a decir 5, 6, 7 vueltas de bastante acción, ya está. 7 vueltas en una carrera de 23 vueltas, que hemos tenido 22 porque ha habido 2 vueltas de formación, en una carrera de 22 vueltas, que haya 7 vueltas más o menos entretenidas y el resto, salvo Sergio Pérez, que ha tenido que adelantar, y Lewis Hamilton, que también tenía que adelantar, no hemos visto nada más en las siguientes vueltas. Entonces eso no es un buen espectáculo, pero como digo, esta ha sido la clasificación en la sprint, así que vamos a ir haciendo el resumen y os voy a ir contando qué es lo que ha ido ocurriendo y así han sido, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, cómo han quedado finalmente. Vemos a Max Verstappen en esa primera posición. Max Verstappen a lo mejor vio su posición un poco en peligro en la primera vuelta porque Carlos Sainz llegó a intentar atacarle en la curva 3, en la curva ya, bueno, que en verdad es la curva 2, porque la curva 2 se hace a fondo, pero bueno, la curva 3 del circuito, que es la curva ya en subida, después de la zona de DRS, no había zona de DRS, pues, o sea, no había DRS porque era la primera vuelta, pero en ese momento Carlos Sainz le ha tirado el coche, lo único que Verstappen se ha defendido muy bien, y ahí, a partir de ahí ya luego Max Verstappen se ha alejado, no han conseguido tener DRS en los Ferrari con Max Verstappen, se ha alejado, ha dominado, ha levantado, incluso ha tenido, ha dicho, problemas con los desgastes de los neumáticos y aún así era el piloto que más rápido manteniendo la distancia con Charles Leclerc. No ha sido el que se ha llevado la vuelta rápida, porque la vuelta rápida se la ha llevado Leclerc, pero aún así Max Verstappen ha dominado por completo todas las vueltas, las 23 vueltas que hemos tenido en esta clasificación, el sprint. Ya hizo ayer la pole fue por milésimas, o sea, literalmente la pole de Verstappen y el tercer puesto de Carlos Sainz estuvo a 81 milésimas, o sea, estuvo muy justo, pero sabemos lo bueno que es Max Verstappen en este circuito. El año pasado hizo 2 Grand Challenge, ganó en 2019, así que obviamente este circuito siempre se le da muy bien. Es el Red Bull Ring, también tiene muchísimos aficionados, veremos qué es lo que pueden hacer. Yo creo que mañana, si le atacan, sobre todo además en la salida, tiene una muy buena oportunidad y luego intentar defenderse. Si se aleja, yo lo vería bastante complicado, lo vería bastante decidido para Max Verstappen este fin de semana. Siempre que llega a Austria suele ser bastante decidido para Max Verstappen. Ojalá me esté equivocando y ojalá tengamos una buena batalla. Yo no digo que no gane Verstappen, yo la verdad que me da igual quién gane, pero que tengamos una buena batalla. Pero podría ser bastante dominio de Verstappen, como hemos visto en esta clasificación al sprint, que se podría decir, si hubiera sido una carrera normal, que ha sido un Grand Chelem, ¿no? Porque salía desde la pole, ha liderado todas las vueltas y ha ganado la carrera. Bueno, no es un Grand Chelem porque no se ha llevado la vuelta rápida. Error mío, pero hat-trick, ¿no? Por así decirlo. Ha conseguido todo eso y no se ha llevado la vuelta rápida, probablemente también porque no ha forzado. En segunda posición, y quien sí se ha llevado esa vuelta rápida ha sido Charles Leclerc. Charles Leclerc se ha visto adelantado por Carlos Sainz. Ha hecho una muy buena salida. Luego han puesto que por el tiempo de reacción fue mejor la de Carlos Sainz, 3 milésimas, o sea que al final es mínimo, pero bueno, sí fue mejor y se notó, en teoría se llegó a notar. Charles Leclerc atacó a Max Verstappen en la primera vuelta, en la primera curva, y eso hizo que traccionara peor en esa curva 1 y pudo salir Carlos Sainz por delante. Completó el adelantamiento Carlos Sainz hasta tal punto de que luego atacó a Max Verstappen, pero gracias a que Carlos Sainz atacó a Max Verstappen, luego traccionó peor en esa curva 3 y Charles Leclerc en la siguiente recta pudo volver a recuperar esa segunda posición. Luego Carlos Sainz estuvo bastante fuerte, cuando ya se puso el DRS estaba bastante cerca y ya le mostró primero el morro en la curva 3, lo único que no pudo adelantarle, se puso medio en paralelo y le mostró el morro. Charles Leclerc aún así continuó siendo la segunda posición y luego en la siguiente vuelta, en vez de hacerlo en la curva 3, Carlos Sainz se esperó a la segunda zona de DRS, después de que ya llevaban 2 zonas de DRS, se esperó a la siguiente recta y en la curva 4 le mostró el monoplaza. ¿Qué es lo que pasó ahí? Charles Leclerc se defendió bastante agresivamente de su compañero de equipo, casi echándolo a la grava, porque, bueno, que luego lo que hemos visto de Mick Schumacher también hacer, que ahora luego también lo iremos comentando, ¿no? Pero que es lo que siempre hacen en esos pilotos, pero fue una defensa bastante agresiva para que no le pasaran en la curva 4, dejándole el exterior. Por el exterior es imposible porque siempre hacen lo mismo, siempre hacen de que o levantas el monoplaza, o levantas el pie o te vas a la grava. Carlos Sainz ha tenido que levantar el pie y ahí ya luego se ha rendido, o sea, ya ha optado por no intentarlo más y quedarse con esa tercera posición. Aún así, están bastante igualados, estuvieron muy cerca en la clasificación, han estado muy cerca hoy, ha llegado a estar por delante Carlos Sainz. En ritmo le hemos visto en algún momento que ha tenido mejor ritmo que Charles
Charles Leclerc, así que veremos mañana porque está bastante interesante. Podríamos tener, hay una batalla de Ferrari, el tema en Ferrari después además de la victoria de Carlos Sainz en Silverstone parece ser que está ardiendo. George Russell ha salido en esa cuarta posición, ha conseguido mantener la posición en la que salía, al final, bueno, tiene además una ala trasera por el golpe que se dio diferente, tiene una ala trasera peor de especificación y ha conseguido por lo menos mantener esa posición, ha tenido más ritmo que lo de Esteban Ocon, que Kevin Magnussen y tal, y luego Sergio Pérez no ha podido llegar. Sergio Pérez en esa quinta posición ha sido una de las pocas cosas que hemos podido ver y además creo que ha adelantado ya Esteban Ocon en la vuelta 14, o sea que faltaban aún 10 vueltas y ya había hecho todo lo que podía porque no ha llegado a George Russell. Aún así ha conseguido recuperar lo que le pasó. Ayer consiguió, como vimos en el resumen de esta clasificación, acabó quedando en esa cuarta posición, pero por un problema que tuvo, por un problema por límites de track limits, límites del circuito, que no me sale ahora mismo, pues le eliminaron la vuelta después de la Q3, le eliminaron la vuelta de Q2, con lo cual no hubiera pasado a la Q3 y pasaría en 13ª posición. Yo no voy ni a opinar de lo que fue eso de la FIA, de quitarle después de que se haga la clasificación una vuelta que hace que Sergio Pérez salga en 13ª posición, y ya no porque Sergio Pérez salga en 13ª posición, porque bueno, es una sanción para Sergio Pérez, está bien impuesta por los límites de pista, pero la cosa es, hay un piloto que quedó en 11ª posición, que salía hoy en 11ª posición, y que se ha quedado sin entrar a la Q3 porque no has sido capaz de ver esos límites de pista que tú tan fuertemente has dicho que ibas a imponer este fin de semana. Ha sido, la verdad, bueno, no voy a opinar. Luego Sergio Pérez ha remontado esas posiciones y mañana, al final, como mínimo, opta ese quinto puesto porque tiene más ritmo que George Russell. Vemos a Esteban Ocon en esa sexta posición, ha hecho bien Esteban Ocon, ha adelantado rápidamente a los dos Haas y ya ahí se ha quedado porque no ha podido más. Ha intentado defender un poco a Sergio Pérez, no tenía ritmo para más, tampoco tenía ritmo para menos. Luego hemos tenido a Kevin Magnussen, muy bien Kevin Magnussen, manteniéndose bastante bien, bastante buen ritmo, y tenemos a Lewis Hamilton en octava posición y Mick Schumacher en novena posición. Esto ha sido lo último que hemos podido, más o menos interesante, porque hemos visto hay una defensa muy buena de Mick Schumacher, yo diría que lo mejor que hemos visto de Mick Schumacher desde que está en la Fórmula 1, y Lewis Hamilton acabando en esa octava posición. Salía en novena posición Lewis Hamilton que ha bajado hasta la 11ª posición porque en la salida se ha tocado con Pierre Gasly, o mejor dicho, le han hecho un sándwich y Pierre Gasly se ha tocado con él, y ha bajado hasta la 11ª posición, rápidamente le ha ganado la posición a Alexander Albon y a Valtteri Bottas, se ha puesto detrás de los dos Haas, y los dos Haas estaban haciendo una defensa muy buena, dándole Kevin Magnussen, han empezado a ir más lento, han dado por hecho que a Esteban Ocon no iban a llegar porque no iban a llegar, y han empezado a ir más lento. Kevin Magnussen así le estaba dando DRS a Mick Schumacher, y así Mick Schumacher se podía defender sin problema, más o menos casi se llegaba a poner en paralelo en la curva 4 Lewis Hamilton, pero se ponía en paralelo, le dejaba el exterior y no pasaba, lo que os mismo que os he dicho de Charles Leclerc, y así se han estado defendiendo bastante bien. Hemos visto un Mick Schumacher muy bueno, y luego ha habido un momento en el que Kevin Magnussen ya se ha alejado, se ha quedado Mick Schumacher sin DRS, Mick Schumacher se ha podido defender 2 vueltas, ahí es lo que digo, sobre todo cuando ya no ha tenido DRS, porque aún así se ha podido defender, que es probablemente lo mejor que hemos visto de Mick Schumacher desde que está en la Fórmula 1, parece que a lo mejor, además de que Haas va bastante bien en este circuito, parece que a lo mejor después de haber conseguido entrar en puntos en Silverstone, pues ha cogido un poco más de confianza, ¿no? Pero se ha defendido bastante bien, ha pedido por radio que a ver si Kevin Magnussen podía ir más lento para darle el DRS, no ha dado tiempo y al final Lewis Hamilton ha conseguido adelantar por esa última posición de puntos. Mick Schumacher no ha conseguido entrar en puntos en esta ocasión, hubiera sido 2 veces consecutivas entrando en puntos. Mañana aún así tiene buena posibilidad de entrar en puntos porque además tienen bastante ritmo, es que tienen bastante ritmo de Valtteri Bottas, porque han perdido tiempo y se ha acercado un poco Valtteri Bottas, que está en esa 10ª posición, pero si no, han tenido más ritmo que Valtteri Bottas y más ritmo que todos los pilotos de detrás. Valtteri Bottas, que ha acabado en esa 10ª posición, lo que ha podido hacer, lo que ha podido subir, pero ha cambiado todos los componentes de motor y saldrá desde el fondo de la parrilla. 10ª posición para Lando Norris y 12ª para Daniel Ricciardo, han adelantado lo que han podido, salían desde muy abajo, salían 15º y 16º, no tuvieron rodaje prácticamente el viernes antes de la clasificación, como ya os comenté. En los entrenamientos libres 2 de hoy han sido de los primeros en salir y rodar casi todas las vueltas, pero casi todo el tiempo de la sesión, pero han quedado en esas últimas posiciones. Veremos si mañana en ritmo de carrera también pueden tener bastante bien. Alexander Albon, que ha estado rodando en 10ª posición, consiguió ganar posiciones en la salida, que salía en 11ª posición, ganó las posiciones de Lewis Hamilton y luego ha ido bajando lo que ha podido con ese Williams, por supuesto tampoco da para más, salía además con neumático blando, entonces al final de la sesión tenía muchos pero en neumáticos, 13ª está bastante bien. Lo único que Alexander Albon, vemos ahí a Sebastian Vettel en 19ª posición. ¿Qué es lo que ha pasado con Sebastian Vettel? Vettel salía en 20ª posición y ha conseguido subir hasta la 14ª posición, estaba teniendo un muy buen ritmo y iba a adelantar a Alexander Albon por la curva 6, por el exterior de la curva 6, tenía ya completado prácticamente el adelantamiento y se ha tocado a Alexander Albon con él cuando ya estaba prácticamente completado, entonces eso ha hecho que Alexander Albon mantuviera
mantuviera esa posición y Sebastián Vettel ha bajado hasta la 19ª, luego incluso han acabado abandonando el monoplaza porque luego al parecer ha tenido daños porque se ha ido a la grava, o sea, ha conseguido sacarlo Sebastián Vettel dando marcha atrás, es una maniobra muy buena obviamente del piloto alemán, pero ya tenía daños, entonces tampoco podía hacer gran cosa y no iba a pasar de esa 19ª posición. Igualmente, Alexander Albon, que creo que lo iban a revisar cuando estoy grabando este vídeo, aún no se sabe. Si se sabe, lo podréis ver en mi Twitter, tenéis mi Twitter en la descripción, también en la descripción tenéis mi Twitter, lo tenéis en el canal también para que podáis seguirme y allí os comentaré si ha habido algo a lo mejor de Alexander Albon. 14ª posición para Lance Stroll, posiciones que ha ganado en la salida y ya está. 15ª posición para Wang Yuzu, que se le paró el motor en la vuelta de formación, por eso dimos una segunda vuelta de formación y Wang Yuzu, que salió desde el pit lane, tuvo que salir del pit lane y ha subido bastantes posiciones, ha ganado posiciones con Gasly, Tsunoda y Latifi. Bastante interesante lo que ha sido ahí, porque bueno, Gasly al final lo que le ha pasado en la salida, ¿no? Pues ahí ha perdido bastante tiempo, pero Tsunoda y Latifi, sobre todo Tsunoda, no debería de haber perdido tanto tiempo y al final Zhou debería de haber sido que hoy en 23 vueltas como mucho hubiera llegado a lo mejor a Latifi, porque sí que el Williams es peor y además Latifi no tiene las mejoras de Albon, pero como mucho al Williams y a lo mejor estar detrás de Tsunoda, pero es que Tsunoda no pinta nada ahí, o sea, a lo mejor estar detrás de Gasly, pero Tsunoda no sé lo que le ha pasado a Tsunoda, sinceramente, para que esté en esa 17ª posición. Latifi, lo que os he comentado, pues no podía hacer gran cosa, salía en última posición solo por delante de Sebastián Vettel y sin las mejoras además de Williams, además de ya de ser Williams el peor equipo, pues lo que ha podido hacer. Sebastián Vettel, como os he comentado ya, y en 20ª posición Fernando Alonso que ni siquiera ha podido salir porque cuando ha salido la vuelta de formación de repente hemos visto que el coche de Alonso seguía teniendo las mantas, hemos visto que no salía, le han metido al pit lane, han estado ahí toquitando un poco, como ha habido 2 vueltas de formación ha podido tocar un poco más al pin, al final nada, no ha podido salir, no ha podido rodar, el equipo ha abandonado el monoplaza, es una lástima porque Fernando Alonso salía en 9ª posición, ya tuvo problemas ayer porque además lo comentó que tuvo dañado el suelo, salía en esa 9ª posición que por lo menos no dejaba de ser gran cosa, pero bueno, por lo menos era una 9ª posición, hemos visto a Esteban Ocon con un buen ritmo para acabar en esa 6ª posición, o sea que por lo menos digamos que además Lewis Hamilton les va a tener que pasar, iba a pelear por la 7ª posición por lo menos, pero mañana saldrá en última posición, bueno, saldrá por delante de Valtteri Bottas en teoría, porque Valtteri Bottas va a sancionar, a lo mejor Alpine opta por sancionar con Fernando Alonso o es que tienen que sancionar, porque no sabemos, yo cuando estoy viendo este vídeo no sé exactamente qué es lo que le ha pasado a Fernando Alonso, aún así, como digo, lo tendréis en mi Twitter que estará en la descripción. Muchas gracias por el visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.